El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en conjunto con la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial, recibe en este coloquio virtual a las docentes Dayana Delgado y Judith Uribe. Dayana es profesora en Educación Integral de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, con especialización en Planificación y Evaluación por la Universidad Santa María. Por su parte, Judith es técnico superior universitario en Administración de Empresas del Instituto Universitario de Tecnología del Oeste, Mariscal Sucre, profesora en Educación Integral con especialización en Educación Técnica por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco. Bienvenidas, profesoras. Adelante. Buenos días, estimados colegas. Rectora doctora Belkis Bigot, vicerrectora académica territorial magíster Lisbeth Torcati, doctora Noemí Frías y doctor Henry Vallejos. Gracias por la invitación a participar en estos espacios para dar una mirada diferente a la educación a distancia con la implementación del buzón educativo experimental, experiencia aplicada en la Escuela Nacional Experimental Venezuela. Desde el mismo momento que el ser humano implementó la escritura, se puede decir que inició la educación a distancia, ya que con el simple hecho de que un carpintero enviara un escrito o dibujo a su pupilo de cómo construir una silla, intrínsecamente ya estaba transmitiendo una enseñanza que perduraría en el tiempo. Es a partir de la misma que surge la motivación para que una persona enviara un mensaje a otra distante en tiempo y espacio. Posteriormente, con la aparición de la imprenta, el correo postal y la combinación de ambas, se fortalece la idea de educar a distancia. Por otra parte, durante la Segunda Guerra Mundial, las rutas de acceso fueron limitadas. Las infraestructuras educativas fueron afectadas por los enfrentamientos, viéndose en la imperante necesidad de apropiarse del sistema de educación a distancia para la formación de mano de obra calificada y profesionales con alta competencia, fundamental para la reactivación social, económica y política de los países en conflictos. Gracias a ello, se inició un periodo de transición en el nuevo modelo educativo, centrado en el estudiante, dejando al maestro solo como facilitador y mediador. Es importante mencionar que este modelo educativo se pone en práctica en todos los niveles cuando hay emergencias sanitarias, desastres naturales o conflictos bélicos, posicionándose conjuntamente con el derecho a la alimentación en horizontalidad con el derecho a la vida y a la salud. La educación tradicional no ha aceptado los cambios tecnológicos con la misma rapidez que la educación a distancia. Esta podría decirse que es la primera característica histórica de la enseñanza a distancia que logra adaptar su contenido a los cambios de las TIC. Las generaciones tecnológicas no tienen una fecha específica en que una le da paso a la otra. Estas se integran y se complementan, posibilitando no solo la comunicación vertical entre el profesor y el estudiante, sino la horizontalidad de los saberes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para conocer la metamorfosis de la educación a distancia, es fundamental pasearse brevemente por sus orígenes, comenzando por la primera generación denominada estudio por correspondencia. Esta ha sido primordial para todas las etapas del desarrollo de la educación a distancia. Se originó a fines del siglo pasado y sus principales apoyos fueron la imprenta y el correo. Sus métodos se basaron en un solo medio. El correo postal era el canal de distribución de los contenidos académicos. Por ello se llamó educación por correspondencia. Va de la mano con la imprenta para la producción de los contenidos programáticos a ser desarrollados por el estudiante. Este canal hizo posible el transporte de los materiales y el proceso formativo que le da la característica de ser a distancia. El sistema privado la denominó estudio del hogar y las universidades la llamaban estudios independientes debido a que le brindaba la posibilidad de acceder a la educación, que para la época era difícil el ingreso. Esta generación mutó con el tiempo, sirviendo como base y equiparándose a los avances tecnológicos que apoyan la enseñanza, como lo son el telégrafo, la radio y la transmisión por televisión.
La aparición de esta nueva tecnología no provocó la sustitución inmediata de esta generación, sino que ambas trabajaron en conjunto como medio de transmisión de contenidos educativos. Segunda generación, uso de la radio, grabadoras y teléfonos. La radio, la televisión y el teléfono fueron determinantes para esta segunda generación, también llamada educación multimedia. Estaba integrada por medios tecnológicos disponibles para mejorar la experiencia del estudiante y su interacción con el contenido. Para finales de la década de 1960, ya la radio y la televisión formaban parte de la mayoría de los hogares. Esta generación se apoyó en recursos audiovisuales con la utilización de audiocassette, diapositivas, videocassette, DVD, entre otros, y su ventaja era que podía ser reproducido miles de veces. Tercera generación, transmisión por televisión. La televisión educativa surgió como un medio didáctico, con una gran capacidad de mostrar contenidos de una forma que motiva el interés y el aprendizaje del televidente. Creada con el fin de educación en masa y así poder contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza, ofreciendo nuevas alternativas audiovisuales para la educación. La primera estación de televisión educativa que salió al aire fue realizada por la Universidad Estatal de Iowa. 3 años después, la Universidad de Houston comenzó a ofrecer cursos por televisión. Cabe destacar que sus inicios fueron dirigidos a la educación de adultos y con la modalidad de privada. La comunicación educativa tiene sus orígenes en la década de los 20, a partir de que se le descubre y estudia por separado y además se reconoce las posibilidades que ofrecen los instrumentos de comunicación masiva aplicados a la educación. Originalmente se le conocía como comunicación audiovisual o auxiliares de la enseñanza, y no es hasta los años 70 cuando adopta el nombre de comunicación educativa. Cuarta generación, la educación telemática. Está integrada por los medios de telecomunicaciones, apoyada con la informática, el uso de ordenadores y redes de ordenadores, dando lugar a la llamada enseñanza asistida por el ordenador, que no es más que un programa educativo diseñado para facilitar el aprendizaje. Cuando la Internet se hace accesible a todo el mundo, aproximadamente en la década de 1990, la educación telemática pasa a convertirse en educación virtual, usando los recursos tecnológicos como la videoconferencia, seminarios, chat, CD, correo electrónico, fax, papel impreso y las redes sociales. A partir de ese momento se desarrolla una verdadera interacción a distancia entre el profesor y sus alumnos, manteniendo una comunicación interactiva enfocada en dos formas, sincrónica y asincrónica. Los países de América Latina y el Caribe implementaron la educación a distancia por primera vez en 1947 y poco a poco fueron creciendo y masificándose, tomando en cuenta diversas variables, tales como la democratización de la educación, la necesidad de aprendizaje, formación o actualización permanente, igualdad de condiciones, rigidez de la formación y la interacción con todos los componentes del sistema educativo. Este modelo de educación a distancia inició en México creando un instituto de mejoramiento profesional, seguidamente Colombia, comenzando con un patrón de escuela radiofónica apoyado con la acción popular. Por su parte, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Venezuela y Costa Rica iniciaron el modelo a distancia en la década de los 70, gracias al impulso de diferentes organizaciones populares y privadas. Cabe destacar que para esos años estas naciones poseían zonas de difícil acceso para el transporte diario y aprovecharon las señales de emisoras radiales para llegar a un número de personas interesadas en alfabetizarse. La radio fue el principal canal de transmisión en los inicios de la educación a distancia en estas regiones. El desarrollo del Internet permitió la rápida penetración de las aulas virtuales en América Latina. Venezuela, por su parte, comienza su modelo de enseñanza a distancia en 1975 con la Universidad Nacional Abierta, con una modalidad semipresencial, solo a nivel de pregrado, haciendo uso de guías y asesorías pedagógicas, además de aplicar pruebas que eran de carácter presencial con el fin de comprobar los conocimientos adquiridos. Es importante aclarar que cuando se incorporan los posgrados, la forma de enseñanza es totalmente a distancia. Esta casa de estudio basó su metodología en la libertad académica, dirigida a la educación para adultos a nivel universitario. Actualmente, la educación a distancia busca una amplia cobertura social,
donde se dé la igualdad de oportunidades y acceso al estudio, por lo que se transforma en una respuesta a la demanda educativa en tiempos de pandemia. Al detectarse el primer caso de COVID-19, inmediatamente el Estado procede al cierre preventivo de las instituciones educativas a nivel nacional y surge la necesidad de implementar estrategias pedagógicas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Entonces, ¿cómo hacer para brindar la atención oportuna en igualdad de condiciones, equidad y justicia a los estudiantes que están en desventaja con respecto al acceso a Internet y a los recursos digitales para recibir y enviar las guías, cuadernos o carpetas con sus actividades académicas? Se puede decir entonces que esta época de pandemia nos ha hecho cambiar la manera de aprender y por ende la forma de enseñar para adaptarnos a esta nueva realidad, lo que implica que tanto la figura del docente como las metodologías de enseñanza-aprendizaje han de adecuarse para concebir el conocimiento. Muchos de nosotros, por iniciativa propia, hemos decidido reinventarnos con el firme objetivo de seguir preparando a nuestros alumnos. Es por ello que para darle respuesta a esta población estudiantil que se encuentra en desventaja ante el resto de los que sí cuentan con recursos digitales para enfrentar esta brecha educativa, nace el buzón experimental como mecanismo de comunicación pedagógico entre el estudiante y el maestro, implementado en los centros educativos y comunidades que forman parte del plan de acción comunitario adaptado a la realidad de cada localidad o territorio. Su uso busca minorar el impacto del cierre de las escuelas usando métodos de educación a distancia para que se pueda hacer la entrega de actividades académicas a través del depósito en cajas del material formativo para la revisión y evaluación por parte del docente y el retorno a casa con las correcciones y sugerencias para que se inicie el verdadero proceso de retroalimentación. Su uso supone una conceptualización basada en la justicia social y en la dimensión económica, y la tendencia a la adaptación y transformación de la realidad educativa por el auge digital, con el objetivo de mitigar la desigualdad social, generando condiciones para poder generar conocimientos. Esta herramienta pedagógica impulsa el logro educativo y su práctica es la evidencia de una educación para la ciudadanía que favorece la comunicación y estimula el trabajo en redes comunitarias, consolidando los valores, normas, confianza y seguridad entre todos los actores educativos. Su uso no debe basarse en el enlace académico únicamente, sino que por el contrario, está abierto también a presentar quejas, comentarios o sugerencias que nos ayuden a mejorar el sistema educativo emergente. Este servicio comunitario, basado en lo académico, se caracteriza por el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, padres, madres, representantes o responsables y comunidad en general, en el que se establecen relaciones recíprocas de cooperación para revitalizar, mejorar y transformar nuestra realidad y lograr una escuela comunalizada, orientada a la preparación de ciudadanos responsables y comprometidos mediante la implementación de experiencias de aprendizaje participativas, centradas en los conceptos democráticos esenciales, incluyendo la educación ambiental y los intereses de los estudiantes, además de aprovechar sus conocimientos previos en relación al entorno para transferirlos a otros ámbitos del conocimiento. El aprendizaje basado en el lugar contextualiza las situaciones de aprendizaje a partir de las características de la comunidad territorial, aprovechando los recursos para la elaboración del buzón educativo, bien sea con cajas de CLAP u otro material reciclable que pueda darle otra vida útil. Independientemente de ser las clases a distancia o de forma semipresencial, es preciso contar con esta herramienta para darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual se procedió de la siguiente manera. En primer lugar, fue convocar por los diversos medios a los padres, madres y representantes de los alumnos del sexto grado A3 para socializar la metodología del trabajo, el uso de las guías y escuchar sus inquietudes,
y además buscar el nombre apropiado para el proyecto de aprendizaje basado en sus necesidades, el cual lleva como título La convivencia en las familias caraqueñas durante el proceso de la pandemia por COVID-19. Se aprovechó este espacio para explicar el funcionamiento del buzón educativo experimental, el cual está enmarcado en los protocolos de bioseguridad. En segundo lugar, se estuvo trabajando en la solicitud del material reusable y ayuda para la construcción del buzón. Seguidamente, se elaboró el buzón con ayuda del docente y el vocero del grado, y se aprovechó para la construcción de los distintivos con los nombres de cada estudiante, los cuales serán colocados en cada una de sus mesas sillas para identificar su espacio y facilitar la entrega de las actividades escolares. Para llevar a cabo esta estrategia, se debe establecer reglas claras para evitar desacuerdos o posibles malos entendidos. Se debe señalar el propósito del buzón educativo, los horarios de recepción y entrega de las actividades. Se debe estar abierto a la retroalimentación, donde se identifiquen las fortalezas, dificultades y áreas a mejorar. Estar muy pendiente de respetar las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Usar guantes, tapabocas, gel antibacterial, alcohol y cloro. Asentar hábitos e implementar estrategias que permitan resolver problemas educativos cotidianos, donde el docente diseñe actividades en guías o cuadernillos de trabajo y se mantenga en comunicación directa con los representantes y los alumnos para brindar acompañamiento y resolver posibles dudas. Para ello, las guías están dispuestas a la entrada de la escuela en una cartelera informativa, a manera que estén al alcance de los representantes y estos puedan transcribirlas o fotografiarlas, y de esta manera puedan ser realizadas por el niño para luego ser depositados en los buzones. Los buzones se encontrarán en las aulas asignadas a la sección. Para la recepción de las guías se tomarán 2 días a la semana de la flexibilización. Se dará un tiempo prudencial para que el virus muera y así el docente pueda proceder a la corrección del material sin riesgo de contagio. El docente podrá elegir entre corregir las actividades en el lugar de trabajo o llevarlas a casa. Ya revisadas las evidencias enviadas por los alumnos, se colocará en un espacio correspondiente identificado para cada estudiante, para ser retiradas por sus representantes y proceder a la socialización y dar orientaciones sobre las correcciones de la guía si las hubiere. Esta experiencia ha sido asertiva y bien aceptada por parte de los representantes, ya que les brinda la oportunidad de recibir la atención directa y el acompañamiento necesario para la resolución de dudas e inquietudes. Además, contribuye a fortalecer las relaciones entre los representantes y el docente, incrementando el sentido de pertenencia institucional. El buzón educativo experimental puede ser usado por todos y el docente toma la iniciativa de corregir las evidencias en la escuela y hacer las orientaciones necesarias a los padres. Es una experiencia que, si es bien ejecutada, puede mejorar las situaciones de aprendizaje buscando un resultado socialmente útil. Los docentes hemos trabajado con esfuerzo, creatividad y coraje desde nuestros hogares, en esta experiencia jamás imaginada, desplegando un proyecto educativo, adaptando nuevas y viejas metodologías y formas de evaluación. Considero propicio para finalizar esta frase que describe muy sutilmente la labor que desempeña cada uno de los docentes. Las ideas llevadas a cabo con el corazón son la llave de la educación. Ya concluida la oratoria, le damos las gracias por atender a la convocatoria y su destacada participación en este compartir de saberes. Invitamos a los asistentes a preparar sus preguntas para enviar vía texto cuando se abra el ciclo de interacción colectiva.